Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Acá retomando algunos de los conceptos que ya vimos. La propuesta de hoy es que trabajemos en la diferencia que existe entre un producto bruto que está medido en términos internos y el producto bruto medido en términos nacionales. O sea, vamos a tratar de ver qué es lo que los diferencia y por lo tanto cómo podemos construir metodológicamente esa diferencia a la que vamos a llamar el saldo de remesas, que ustedes ya lo deben haber visto en clase, en las clases virtuales que están en la plataforma o lo deben haber leído en alguno de los libros. Pero lo que me interesa resaltar hoy es tratar de que puedan entender bien cómo se construye, que puedan entender la diferencia que puede haber entre países, algunos países por qué tienen un producto interno mayor que su producto nacional, y por eso me parece que es interesante que hagamos una especial descripción de las características que nos llevan a definir lo interno de lo nacional. Nosotros estuvimos viendo el flujo circular de la renta y ahí habíamos demostrado que nosotros podíamos arribar al cómputo del producto de distintas maneras, porque habíamos dicho, bueno, en realidad el producto es equivalente al ingreso percibido por los factores de la producción que participan en el proceso productivo y además es equivalente al gasto que inyectan los agentes de la economía en el mercado de bienes o es equivalente al valor agregado. Por lo tanto, si nosotros recordamos la definición de Producto Bruto Interno, sabemos que es el valor de todos los bienes y servicios finales que produce una economía durante un determinado periodo de tiempo. Y tiene que ver un poco con el espacio geográfico de ese país o de esa economía. Y por lo tanto, nosotros podríamos distinguir en el Producto Bruto Interno dos componentes que lo integran. Por un lado, vamos a decir que hay una parte del Producto Bruto Interno de un país que está formada por el ingreso que perciben los factores productivos nacionales, en nuestro caso serían argentinos, que son residentes, ¿no es cierto? Pero hay otra parte de ese producto que es el ingreso que perciben factores productivos que son extranjeros, o sea que no son de nacionalidad argentina, pero que también son residentes y que por lo tanto tienen su centro de interés económico en nuestro país y que por lo tanto contribuyen a la generación del Producto Bruto Interno. Primera aclaración, ¿por qué digo ingreso percibido por los factores nacionales y sumo el ingreso percibido por factores nacionales residentes y el ingreso percibido por factores extranjeros residentes? A esto lo hago para que tengamos presente que el producto dijimos que podía obtenerse a partir del ingreso que perciben los factores de la producción. O sea que claramente nosotros podríamos mirar y tratar de obtener el producto a partir de los ingresos de los factores de la producción. Lo que yo estoy proponiendo ahora es de esos ingresos hacer una distinción entre aquellos que son percibidos por factores productivos, tierra, trabajo, capital, y capacidad empresaria, que son argentinos residentes y que los distingamos de los mismos ingresos, pero que son percibidos por factores productivos que si bien están residiendo dentro de nuestro país, son extranjeros. En este caso, cualquier empresa que está radicada en nuestro país, que sean de origen extranjero, como puede ser las explotaciones mineras o como pueden ser algunas extractoras de combustibles, muchas empresas que tenemos incluso en nuestra provincia son de origen extranjero, pero que residen en nuestro país y que por lo tanto contribuyen a la generación del Producto Bruto Interno. Sin embargo, cuando nosotros queremos calcular el producto en términos nacionales, lo que nos va a interesar es cuál es el ingreso que perciben los factores productivos nacionales, independientemente de su lugar de residencia. Esto es, me interesa conocer cuánto perciben los factores productivos argentinos, ya sea que están radicados en Argentina o que estén radicados en el resto del mundo. Entonces, fíjense, aquí he puesto yo que en el resto del mundo
existen ingresos que son percibidos por los factores productivos argentinos o nacionales, pero que no son residentes en mi país y por lo tanto no están conformando lo que hayamos definido como Producto Bruto Interno. ¿Está bien? Entonces, si a mí lo que me interesa conocer es el Producto Bruto Interno, yo lo que tengo que ver es, independientemente de la nacionalidad de los factores productivos que lo han generado, si lo han generado dentro de las fronteras de mi país. Y por lo tanto, por ello sumaré el ingreso percibido por factores nacionales residentes más el ingreso percibido por factores extranjeros, pero que también son residentes. Sin embargo, cuando quiero calcular el Producto Bruto Nacional, esto es el ingreso percibido por todos los argentinos, independientemente de su lugar de residencia, entonces, fíjense que lo que yo necesito tener, o lo que voy a tener que computar, son dos componentes, pero ya no estos dos, sino el ingreso percibido por factores nacionales residentes, este tiene que estar, porque como son nacionales, en nuestro caso serían argentinos, conforman el Producto Bruto de los argentinos, que sería el Producto Bruto Nacional. Pero a eso, que le hemos llamado 1 aquí, le vamos a tener que agregar este componente 3, que es el ingreso percibido por factores nacionales que no son residentes. En este caso, por ejemplo, ahora con el coronavirus, nosotros sabemos que hay un montón de médicos argentinos que están o residiendo en España, en Italia, en Estados Unidos, y tenemos conocimiento de eso. El ingreso percibido por esos factores de la producción, cuando contribuyen al proceso productivo en el extranjero, o sea, en el resto del mundo, como no son residentes, pero sí son argentinos, deben computarse dentro del Producto Bruto Nacional. Entonces, para el Producto Bruto Nacional, yo voy a sumar dos componentes de los que tengo aquí, el 1 y el 3. Mientras que para el Producto Bruto Interno, yo lo que tenía era el 1 y el 2. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que resolver ahora es, si nosotros conociésemos el valor del Producto Interno, ¿cómo hacemos para transformarlo y obtener el Producto Bruto Nacional? Claramente, si nosotros nos quedamos primero con estas nomenclaturas un poquito sencillas y después vamos a interpretar lo que quieren decir, el Producto Bruto Interno es 1 más 2 y el Producto Bruto Nacional es 1 más 3. De manera que, si yo parto del Producto Bruto Interno, lo que debería hacer es tratar de llegar a 1 más 3 para llegar al nacional. Por lo tanto, como 1 ya lo tengo, yo tendría que al Producto Bruto Interno sumarle 3, pero después restarle 2, porque 2, acuérdense que es el ingreso percibido por factores extranjeros residentes y por lo tanto no son parte del Producto Bruto Nacional. Entonces, acá el Producto Bruto Interno, debo sumarle el ingreso percibido por factores nacionales no residentes y restarle el ingreso percibido por factores extranjeros residentes. Y así obtenemos el Producto Bruto Nacional. Muy bien. Esto, que es 3 menos 2, es lo que se conoce como el saldo de remesas. Entonces, el saldo de remesas no es más que la diferencia entre el ingreso percibido por factores nacionales no residentes y el ingreso percibido por factores extranjeros residentes. Ese saldo de remesas va a poder tener cualquier signo, dependiendo de cuán grande sea 3 y 2, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos fuera de nuestro país, muchos factores de la producción que son nacionales, pero que no están residiendo en nuestro país, entonces 3 es muy grande y por lo tanto vamos a tener un Producto Bruto seguramente nacional, que seguramente sea mayor que el Producto Bruto Interno. Como sería el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene un montón de fábricas desplegadas en todo el mundo. Sin embargo, países más pequeños, como puede ser un país como el nuestro,
en realidad tiene un montón de factores de la producción extranjeros o fábricas, empresarios extranjeros que residen en nuestro país y por lo tanto este valor de 2 es muy grande. Entonces suele ocurrir que el Producto Bruto Interno de países como el nuestro, como Argentina, son mayores que el Producto Bruto Nacional. Pero esa diferencia o el hecho de que sean mayores o menores es responsabilidad de estos dos flujos de ingresos que se contrarrestan o no, o sea que se comparan y nos dan un saldo de remesas que puede tener un signo positivo o un signo negativo. Bueno, espero haber sido clara y que les haya servido la explicación. Nos estamos viendo en cualquier oportunidad para hacer algunos otros aportes. Gracias.